Chicos, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Bueno, me alegra. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es la idea para la clase de hoy? Vamos a arrancar con PLCs. Vamos a hacer los 40 minutos porque la jueves tuvimos y la de electrónica sí la vamos a hacer más larguita por lo que no la hicimos ayer. ¿Listo? Entonces, con respecto a controladores lógicos programables. Teníamos la actividad del circuito del semáforo o de la simulación del semáforo, ¿cierto? Entonces, ayer hicimos ayer el jueves, perdón, hicimos otro repaso sobre esas actividades y simplemente quedamos pendientes en revisar un poco otra vez nuevamente, devolvernos a la teoría, ¿listos? Entonces la idea de hoy es revisar un poquito de actuadores, eh, revisar un poquito de entradas y salidas, sí, como otra vez devolvernos un poco a teoría de, de los dispositivos, ¿listos? Entonces les voy a compartir mi pantalla, listos. Entonces, como les comentaba, vamos a revisar algo de actuadores. Entonces, ¿qué son los actuadores? Son los dispositivos que vamos a controlar con nuestro PLC y van a cambiar esos estados de las variables que estamos controlando. ¿Listos? Entonces, ¿qué dice? Tenemos diferentes tipos de actuadores. Tenemos electromecánicos, electrónicos, electrotérmicos, indicadores y motores. Dentro de los actuadores eléctricos. Tenemos también actuadores neumáticos, hidráulicos y de pronto otros que no son tan usados. Entonces, ¿qué es un transductor? Entonces, un transductor es un dispositivo que me permite convertir una señal eléctrica en una señal física, llamémoslo así, o en una magnitud de otro tipo. ¿Listo? Entonces, simplemente es la interfaz que va a existir entre mi proceso de control y el proceso real, llamémoslo así, o el proceso físico. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes la imagen, ¿no? La gráfica. Entonces tenemos los elementos de control, que son los PLCs y lo que lo conforman. Tenemos una supervisión, que es precisamente esa operación que le incluimos nosotros donde está un código y donde está una vigilancia, ¿cierto? Y a esos elementos de control entonces le están entrando unos sensores, unas medidas, ¿de acuerdo? De nuestro proceso y le están saliendo unas señales a los actuadores que van a cambiar esos procesos. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué nosotros llamamos como accionador o qué conocemos como accionador? ¿Listos? Entonces, simplemente aporta la energía o la potencia necesaria para modificar esa magnitud física, ¿sí? Esa variable. ¿Listos? Entonces, como ejemplo, tenemos la lámpara, el radiador, calentador, motor, etc. Y un preaccionador, entonces, es el dispositivo que yo coloco entre el accionador y mi control para permitir esa maniobra y esa separación entre las dos partes. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes en la imagen. Entonces, nosotros tenemos a la parte izquierda, nuestra parte de control y unas señales de control. Normalmente, recuerden ustedes que estas señales son señales pequeñas, ¿cierto? Señales de control, normalmente 5 voltios, 10 voltios, 12 voltios, 24 voltios. Y tenemos una parte operativa, entonces, lo que les decía, me va a coger esas señales de control y me las va a convertir para introducirlas a los accionadores. Los accionadores van a realizar un trabajo sobre esas variables controladas y nuevamente esos sensores me van a devolver una señal a la parte de control. ¿Listos? Entonces ahí es que se repite el ciclo. Entonces lo que ya les he comentado, los accionamientos simplemente realizan una función de transducción entre esa señal de control y la señal
ya física o la variable física, ¿listos? Y lo definen acá como un dispositivo que convierte la magnitud eléctrica de una salida, generalmente mecánica, para provocar un efecto sobre un proceso, ¿listos? Entonces ahí hay algunos tipos de transductores y listo. Entonces vamos a clasificarlos dependiendo de varias variables o de varios aspectos. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la señal de entrada, el actuador puede ser todo o nada, digital o analógico. ¿Listos? Y ya vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Y dependiendo de la magnitud controlada, entonces, como los teníamos arriba, mecánicos, electromecánicos, electrónicos, térmicos, neumáticos, hidráulicos, etc. Ya vamos a revisar cada uno. ¿Listos? Entonces, los actuadores electromecánicos. Dentro de ellos encontramos los contactores o los relés. Simplemente uno o más contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados que están manejados o controlados por un electroimán. ¿Listo? Entonces, ¿qué ventaja tiene? Que el electroimán o esa parte magnética me permite separar la parte de control con la parte de potencia. Es la ventaja. ¿Listo? Entonces ahí encontramos pues el ejemplo, los tipos de conexión. Bien. Aquí tenemos unos relés, unos contactores, ¿sí? Simplemente nuestros transductores de control allá. Actuadores electromecánicos, entonces, ¿qué es un relé? Es un interruptor eléctrico o electrónico, dependiendo de, basado en un circuito de acoplamiento que nos permite manejar potencias con señales pequeñas, potencias grandes. ¿Listos? Entonces hay algunos detalles de los relés, algunos detalles de los contactores, ¿sí? Simplemente entonces está pensado para que trabaje como un interruptor, pero automático, ¿listos? Entonces lo utilizamos para realizar maniobras en circuitos de control. Bien, actuadores electrónicos. Entonces, recuerden ustedes que los relés que normalmente usamos, los más baratos, son relés mecánicos, ¿sí? Su operación es mecánica. Aquí, entonces, encontramos relés de estado sólido, que los llamamos SSR, ¿listo? Entonces, la ventaja del SSR es que no tiene una parte mecánica que se desgaste, ¿listos? Entonces, no produce ruido tampoco y su operación, digamos, tiene una vida útil mucho más larga en el tiempo, ¿listos? Bien. El SPM o Star Power Module simplemente es un componente que se utiliza para el control de los motores trifásicos. Normalmente lo encontramos en sistemas de potencia, hornos, aires acondicionados, ¿listos? Y lo que hacen precisamente es con una sola señal de acción o de inicio, ¿sí? Que yo pueda controlar el encendido o el apagado de esa máquina, ¿cierto? De ese motor. Entonces, ese es como el uso de ese SPM. ¿Listos? Ahora, los actuadores electrotérmicos. Entonces, tenemos simplemente unos dispositivos que básicamente son unas resistencias que van a transferir una señal eléctrica en calor. Entonces, simplemente pues van a ser hornos o ventilaciones que, dependiendo de esa señal de control, van a calentar o enfriar un proceso, ¿cierto? Entonces, aquí, de los electrotérmicos tenemos unos sistemas que se ven en centrales y en individuales. Entonces, hay, dentro de los centrales hay radiantes y convectivos, y dentro de los individuales también tenemos convectivos y radiantes. Por ejemplo, entonces, dependiendo de la fuente, con los sistemas de calefacción central, entonces tenemos en fuentes, cuando nosotros generamos calor, pues tenemos caldera de agua, caldera de vapor, horno eléctrico, resistencia eléctrica. ¿Cómo se transporta esa energía? Pues con agua, con vapor o por aire, ¿listo? Y cómo se emite, entonces, a través de dispositivos terminales conectivos o radiantes. Listos. Entonces, ejemplos de actuadores electromecánicos de calefacción central. Tenemos radiadores, zócalos, caloventiladores, hornos de inducción y calderas. Simplemente son máquinas que transforman
cualquier tipo de señal en señales térmicas, llamémoslo así, o en cambios de temperatura. ¿Listos? Ahora, los sistemas de calefacción individual. Entonces veíamos los centrales por un lado y los individuales por el otro. Entonces simplemente no son, llamémoslo así, como muy grandes o demasiado grandes que requieren normalmente obras civiles o manipulaciones en cuanto a las disposiciones, sino pues son generalmente más pequeños. ¿Listos? Aquí habla un poquito de los climatizadores. Simplemente podemos controlar nuevamente una variable de temperatura, eso llamamos de sistemas de ventilación o de aire acondicionado, y tenemos algunas características de acuerdo a la variable, qué necesidad se necesita y qué proceso se debe controlar, ¿listo? O qué proceso se maneja. Entonces, como habíamos visto, los climatizadores, perdón, se clasifican en centrales individuales. Dentro de ellos, entonces, la energía que utilizan, todo aire, aire-agua o todo agua, y los individuales los podemos dividir como compactos o divididos. Aquí hay unos ejemplos de unas climatizadores centrales, todo aire, todo agua o aire-agua. Simplemente combinación de variables para manipular esa variable, que en este caso es la temperatura. ¿Listos? Otros actuadores electromecánicos, entonces encontramos acústicos luminosos, que pueden ser o lámparas, luces, sirenas, ¿sí? Cualquier dispositivo que produzca una señal sonora o una señal lumínica. ¿Listo? Dentro de los acústicos, asociados normalmente a sistemas de alarma, que pues utilizamos para evitar robos, o también para avisos, llamadas, cualquier tipo de sonido. Esto simplemente pues es muy conocido obviamente. Dentro de esos indicadores acústicos, pues las medidas las tenemos en señales de frecuencia, ¿cierto? Necesitamos, obviamente, el sonido es una señal que varía en el tiempo, y también la potencia, que la medimos en decibelios, ¿listos? Entonces, pues, para que se tenga presente también eso, tenemos unos dispositivos sonoros, y las variables vienen en frecuencia y en dBs, ¿listos? Los indicadores luminosos, pues, simplemente señales, licuadoras, bueno, cualquier indicador lumínico, ¿cierto? No tiene mucho detalle. Dentro de esto, las características principales, pues obviamente un voltaje y un consumo en potencia, ¿cierto? Nada más. Puede también tener una frecuencia encendido y apagado, si es una luz estroboscópica, por ejemplo, pero nada, digamos, diferente a lo que ya conocemos, ¿cierto? Lámpara, simplemente encender o apagar una luminaria, tampoco tiene nada especial. ¿Cómo regulamos la intensidad de una luz? Entonces sabemos que nuestra variable lumínica está dada en lumens o en candelas, y entonces, dependiendo de eso, pues esa es la variable que vamos a controlar. ¿Listo? Hablan de unas regulaciones, de cómo nosotros controlamos pues esas eh, tipos de dispositivos que emiten luz. Pues tenemos luz fluorescente y luz incandescente, y cómo las regulamos o cómo encontramos esos dispositivos para manejarlas. ¿Listos? Actuadores electromecánicos. Entonces, dentro de esos tenemos motores eléctricos, y dentro de los motores, entonces tenemos los más comunes, más económicos, que serían los de DC. De ahí en adelante tendríamos DAC de dos tipos, lo que llamamos asíncrono o jaula de ardilla, y el otro con rotor bobinado. ¿Listos? Y ya unos más especiales que conocemos como motor PAP o paso a paso y servomotores. Entonces miremos cada uno cómo funciona. ¿Listos? Entonces simplemente, pues, ¿qué hace un motor eléctrico con una corriente? Pues genera un movimiento en un rotor. Y pues lo mismo, si yo al rotor le aplico una señal, un movimiento, pues en las terminales del motor estoy generando una corriente eléctrica. ¿Listos? Bien. Entonces los motores DC tienen un rango amplio de potencias. Entonces
puede ser desde muy pequeño hasta muy grande. Puedo regular la velocidad fácilmente. O sea, ¿recuerdan ustedes cómo regulo la velocidad en un motor DC, chicos? Correcto, sí, señor. De acuerdo al voltaje. De acuerdo al voltaje, ¿cierto? Entonces yo con el voltaje, manipulando el voltaje, manipulo esa señal de velocidad. Puedo regular el par y son bastante precisos, ¿listo? Entonces esas como características de los motores DC. ¿Qué aplicaciones tenemos con los motores DC? Entonces tenemos máquinas de envase, cintas transportadoras, ventiladores, puedo encontrar también sistemas de posicionamiento, enrolladoras, elevadores, laminadoras o extrusoras. En general, pues obviamente muchas aplicaciones con los motores DC sencillos. ¿Listo? Algunos datos de los motores DC, entonces unas variables que podríamos encontrar en la hoja de datos de cualquier motor que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegirlos. ¿Cómo controlamos los motores DC? Pues aquí hay algunos controladores, obviamente pues muy sencillos, ¿sí? Muy, simplemente lo hablábamos, necesito una señal de voltaje y pues puedo controlar muchas cosas, ¿listos? Ahora, motores AC. Entonces igualmente tengo un amplio rango de potencias también. El costo es menor, ¿listos? Y ¿qué necesito? O a diferencia de los DC, necesito un arranque, un sistema de arranque, bien sea por contactores o arrancadores suaves. ¿Listo? El DC no necesita este tipo de dispositivos para poder entrar en funcionamiento, mientras que el motor AC sí. ¿Listo? Normalmente, si yo no pongo un sistema de arranque en mi motor AC, pues voy a, primero, a causar daños y segundo, a hacerlo funcionar mal. ¿Listos? Entonces es importante eso. Y la regulación de la velocidad. Pues pregunta, ¿cómo regulamos la velocidad en un motor AC? Buenas. ¿Alguien sabe? No, esa sí no la tengo definida. Ok. ¿Y el resto, chicos? Bueno, fácil. En un motor AC regulamos la velocidad cambiando la frecuencia de la señal de entrada. Entonces recordemos que si estamos trabajando en AC, tenemos una señal variable en el tiempo que tiene una frecuencia. Cambiando esa frecuencia, variamos la velocidad, ¿cierto? De, de del motor, ¿vale? Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos? Entonces, aquí un par, accionamientos directos, accionamientos con arrancadores, variadores de velocidad, arrancador progresivo, maniobras de elevación, etc. ¿Listo? La hoja de datos de un motor AC, entonces, ¿qué variables encontramos o qué variables deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir un motor AC? ¿Listos? Motores AC en control, un dispositivo que nos va a manejar el motor AC. ¿Listos? Ahora, motores paso a paso. Entonces, estos motores son bien particulares. ¿Qué características tienen? Manejamos potencias pequeñas. ¿Sí? Nunca vamos a poder realizar grandes trabajos con estos motores. Las velocidades también son normalmente bajas. ¿Listos? Y su principal aplicación es el posicionamiento de precisión. Es decir, cuando yo necesito ubicar el rotor en alguna posición específica, entonces estos motores son los ideales. Tenemos desde 200 pasos hasta 10.000 pasos y tenemos ángulos de paso desde 1.8 grados hasta 0.036 grados. Simplemente estos dispositivos los usamos como, digamos, en industrias textiles, impresoras, equipos médicos, embalajes y robótica. Fíjense ustedes que todas estas aplicaciones son bastante precisas, ¿de acuerdo? Requieren una precisión pequeña, llamémoslo así, o muy exacta. Entonces, ¿cómo funcionan? Simplemente lo que yo hago es tener esas, pues vámonos acá, voy a rayar acá. Cuando yo, por acá, ¿listos? Entonces, lo que yo hago es, cuando yo polarizo, por ejemplo, esta señal,
Entonces, cuando yo polarizo esta señal y estas otras terminales, espérale, perdón, ¿cierto? Entonces voy a tener una señal del rotor, de ese imán que está girando por dentro, entonces voy a tener una posición específica, ¿sí? Y cada vez que yo cambie esa polarización, fíjense ustedes que aquí tengo mi tabla de verdad, ¿sí? Entonces con esta tablita yo voy a definir en qué posición va a estar mi rotor, ¿cierto? Y obviamente, Profe, disculpe, interrumpo una preguntita, ya que estamos tocando ese tema. Yo tengo una duda, quizás usted me la pueda aclarar. Allí donde usted marcó, donde está, bueno, en un motor, digamos, en un motor AC, ¿sí? si su funcionamiento es a 110 voltios, la frecuencia que manejamos es de 60 Hz. Todos sabemos eso, ¿cierto? Sí, si lo conectas a la red, sí. Listo. Cuando un motor trabaja con una tensión bifásica y trifásica, ¿se maneja la misma frecuencia o la frecuencia varía? Eso, es decir, depende de la aplicación y del motor, de la construcción del motor. Si tú no puedes conectar un motor monofásico a un trifásico porque no tiene Nunca, conexiones. nunca, correcto. Exacto. Profe, ¿por qué la pregunta? Porque se presentó un trabajo con una UPS y la UPS era de entrada bifásica. Sí, Y el ingeniero tomó una determinación o el diagnóstico de él fue porque dice que la UPS se dañó porque la UPS, su entrada como tal está diseñada para trabajar 220, ese tipo de UPS. sí. Y lo que hicieron fue que la conectaron monofásica, o sea que la frecuencia que necesita la UPS no estaba llegando completa. Me dejó perdido ese señor con lo que dijo. Sí, pues obviamente, digamos que obviamente en general y nosotros con cualquier sistema, llámese UPS, motor, cualquier tipo digamos, operación que estemos, si algo está diseñado para ser bifásico, pues debe conectarse a bifásico. Hay algunas maniobras que se pueden hacer para conectar, por ejemplo, monofásico y volverlo bifásico. Hay algunas maniobras que se pueden Sí, hacer, señor, pero una conversión, claro. entonces, obviamente, ¿qué pasa? Si tú tienes una UPS que está trabajando o está diseñada para conectarse a bifásico y lo conectas a monofásico, si esas maniobras que tú, o sea, si lo conectas directo, pues la entrada no va a funcionar, ¿sí? No, tú no puedes, Sí, claro. o sea, no, Profe, porque él decía que esa UPS trabajaba con una frecuencia de 70 Hz. mm, lo- Yo le dije, pero ¿cómo así? Compruébamelo. Me dijo, no, ese es un tema. ah, Bueno, ahí se enredó, no supo cómo explicar. claro, lo Pues mismo. es que la energía aquí en Colombia viene a 60 Hz. Sí, y normalmente o sea, en los otros países solo encontramos dos frecuencias, 50 y 60 Hz. Sí, señor, eso era lo que yo no entendía, pero si nosotros acá manejamos una frecuencia de 60, ¿cómo me va a disculpar la palabra, cómo este estúpido me va a decir que es una frecuencia de 70 Hz? Y bueno, Sí, sí, normalmente lo mismo, y vamos a lo mismo. Si tú necesitas, por ejemplo, en un motor AC y tú varías esa frecuencia, pues puedes variarla dentro del rango que el motor te lo permita, ¿sí? Entonces tú puedes a trabajar un motor a 100 Hz o a 200 Hz, depende de la aplicación que tú necesitas. Obviamente, antes de eso, tú necesitas un circuito de control que te permita variar esa frecuencia, ¿sí? Y ahí, listo, sí, señor. te digo, pues obviamente dependerá de cada aplicación, cada dispositivo. Tú sabes que pues hay cosas que funcionan muy particularmente. Habría que ver la aplicación específica. Lo cierto es que sí, obviamente, si una UPS que está diseñada para trabajar en bifásico, pues si lo conectas a monofásico, Sí, probablemente claro. no vaya a funcionar. Su rendimiento no es igual, nada es igual. Exactamente. Listo, eso es lo que yo quería aclarar, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, digamos trabajando con los motores, como les aclaraba, entonces los motores, ese es el funcionamiento de los motores paso a paso, ¿sí? Entonces, entre más polos tengan o entre más terminales tengan, pues puedo darle una posición o una ubicación más precisa, ¿de acuerdo? Y obviamente para eso tengo pues un controlador, ¿no? Un dispositivo que me va a permitir, fíjense ustedes acá, me dice la cantidad de polos, ¿cierto?
y en qué ubicación va a quedar cada vez que yo polarice esos, esos polos específicamente. ¿Listos? Bien, entonces este es el controlador de un motor paso a paso. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes, si usted está, voy a rayar por acá. En este caso, uy, perdón. Esto es la cantidad de polos que tiene este motor, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, no solo tiene dos entradas, como un motor DC, sino tiene, por ejemplo, en este caso, 6 entradas. Y esa polarización se la va a dar este circuito rojo que va a decidir en cada posición qué voltajes debe mandar. Y este de acá me va a decir entonces, me va a controlar efectivamente esa posición. Entonces, fíjense ustedes, me va a decir entonces yo quiero la señal, la posición A, la posición B, la posición C o la D, y de acuerdo a eso es que él va a tomar las decisiones para mandar los voltajes por esas que conectarán. Disculpe una pregunta, ingeniero. ¿Esos motores son AC o DC? Estos son DC. Estos son DC. Lo que hacen es polarizar. Es decir, por ejemplo, yo te digo, voy a intentar dibujarlo acá. Yo te digo, Igualito, creo, si no estoy mal, como el de una lavadora, ¿no? No sé, yo creo que el de la lavadora sí es más AC. Creería que no, pero No, es AC, pero yo lo manipulé sí. y realmente es que como el de la lavadora tiene diferentes tipos de velocidad. Recuerda que igual lo mismo, en una C yo puedo variar la velocidad. Entonces no estoy seguro, no te sabría decir exactamente, pero puede que sea. Lo importante es recordar que nosotros aquí con un motor PAP o con un motor paso a paso, primero no puedo manejar mucha potencia, entonces tenerlo presente, normalmente no son muy grandes. Y segundo, lo uso para aplicaciones de precisión. Entonces, tal vez, pues una lavadora no necesite mucha precisión. Entonces, habría que ver. Lo que yo te digo, no es algo alocado, pero la lógica me diría que no, pero lo revisamos. Bueno, entonces, te muestro, Hernando. Yo necesito, por ejemplo, esta posición acá. Entonces, para esta posición, voy a decir algo, voy a poner un ejemplo. Yo necesito entonces tener bueno, voy a ponerlo así con colores. Entonces, por ejemplo, esta terminal y esta terminal polarizadas, por decir algo, ¿sí? Pero si yo necesito esta posición, entonces voy a polarizar esta terminal y esta terminal, ¿sí? Por lo mismo, por poner un caso. Y entonces hagamos una última, si yo polarizo estas dos terminales, entonces voy a tener, no sé, esta posición, ¿sí? Entonces, dependiendo de las terminales que tú polarices con una señal DC, esos imanes se van a energizar y mi rotor va a ubicarse en esa posición. ¿Listo? O sea, profe, estamos hablando al sentido de giro, vulgarmente. Tú lo puedes cambiar como quieras. Precisamente esa es la ventaja del paso a paso. Tú puedes girarlo sí, entonces necesito tenerlo así, necesito girarlo hacia este lado, girarlo hacia el otro lado. O sea, eso depende de cómo tú polarices esas bobinas, Terminales. ¿sí? O ese imán que tiene por dentro el motor. Entonces, Ok, lo puedes girar en cualquier sentido, simplemente va a depender de ese orden que tú le estás dando a la polarización. ¿Sí? ok, ok. No se hagan de cuenta, si ustedes estuvieran, no sé si están viendo mi cámara, si ustedes tuvieran un imán y entonces aquí una barra, ¿cierto? Entonces si yo giro así, mi barra se va a ubicar así, si la giro así, pues se va a ubicar así. Entonces es jugar con esos imanes para ubicar el rotor. Eso es simplemente lo que hace el paso a paso. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo giro esto así, lo giro continuamente, pues voy a tener un giro continuo en el motor. Y no, o sea, va a hacer girar mi motor. Si yo simplemente hago así, entonces lo que hago es simplemente va a hacer cambiar de posiciones el motor, dependiendo. Por ejemplo, recuerden ustedes una impresora. Si ustedes se fijan, el cabezal de una impresora comienza todo el tiempo a moverse hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Y necesita una precisión muy exacta para saber en qué posición va a imprimir la letra, cada punto de la letra. Entonces, eso es lo que haría un motor paso a paso, ¿de acuerdo? Darme esa posición específica. Ok. Bueno, Una pregunta, ingeniero. ¿Es el mismo servomotor o...? no, es otro. Ya miramos el servomotor, lo tenemos aquí adelante. Ya miramos cómo funciona el servo. Entonces,
A diferencia del motor paso a paso, entonces el servo tiene otras características y está construido diferente. Entonces, es síncrono y tiene un rotor de imanes permanente. ¿Listos? Normalmente maneja potencias pequeñas y pares estables, ¿sí? Fuerzas hasta de 70 Newton metro. Tenemos velocidades muy altas de hasta 6000 RPM, cosa que no pasa con el motor paso a paso. Tenemos un posicionamiento de precisión dedicado, ¿sí? Y ya miramos ese detalle. La velocidad es estable y la respuesta dinámica es elevada. ¿Listo? Entonces miremos aquí cómo funciona. ¿Qué proceso lo usamos? Entonces, en control numérico computarizado, normalmente en robótica. ¿Sí? Normalmente esos robots que nosotros vemos o conocemos están utilizando unos servomotores. Entonces, ¿cuáles son sus señales de control? Entonces, tenemos simplemente una tarjeta de control y fíjense ustedes todas estas variables. Entonces, torques, voltajes operativos, frecuencia operativa, unos rangos de movimiento, unas velocidades, ¿cierto? Fíjense ustedes que aquí tenemos unos voltajes en DC y unas frecuencias. Entonces, ¿cómo es que funciona eso? Simplemente, entonces yo voy a tener un dispositivo de control, una señal de control y el servomotor. Entonces, simplemente el servomotor va a utilizar esa tarjeta de control para darme velocidades muy altas, pero también posiciones específicas, ¿listo? Es decir, yo también voy a tener una precisión alta, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos separarlos o cómo podemos definirlos de acuerdo a, entonces, uso? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a regular posición y necesitamos que sea preciso y rápido, pues vamos a usar en pequeñas aplicaciones servomotores, ¿listo? Para posicionamiento, es cuando yo necesito posicionar ese motor en algún punto específico, un motor paso a paso. Para regular el par, entonces, un motor DC. Y para regular velocidad, no tengo aquí en este caso. Y para variar la velocidad, entonces, en pequeño AC y en grande, un AC bobinado. ¿Listo? Otras características que nosotros tendríamos, entonces, sería cómo funciona la compra, la instalación y el mantenimiento en relación a los costos digámoslo así, asociado a los motores. Entonces, un motor DC es caro en su compra, la instalación, llamémoslo así, tiene un impacto medio y requiere un alto mantenimiento. ¿Listos? Un motor AC, entonces la compra es baja, ¿sí? O sea, digamos, lo encontramos barato. La instalación también requiere un trabajo, un costo bajo. Y el mantenimiento es muy bajo, ¿listo? Entonces no necesitamos tareas de mantenimiento con el motor AC o casi no, ¿listo? Con un AC de rotor bobinado sí necesitamos una tarea de mantenimiento también alta o costosa. La instalación también, digamos que tiene un impacto medio. Y la compra también es bastante caro el AC con rotor bobinado. En cuanto al paso a paso, todo es barato, tanto la compra como la instalación y el mantenimiento. Y el servomotor sí es mucho más caro que un paso a paso. El costo es alto. La instalación puede requerir un impacto medio y el mantenimiento también es bajo para ese motor. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Tener en cuenta qué motor deberíamos usar y tener en cuenta esos impactos. ¿Listos? Por otro lado, entonces tenemos los actuadores electromecánicos. Entonces, ¿cómo vamos a concluir nuestra tabla de todos esos motores que ya hemos revisado? En cuanto a costo, entonces el AC síncrono bajo, el de rotor bobinado alto. ¿Listos? En servo es caro, el paso a paso es bajo y el DC también es caro. ¿Listo? Entonces, arranque directo en red. Entonces, el arranque directo en un asíncrono es cómodo, pues llamémoslo así sencillo. En una rotor bobinado necesita un arranque mucho más especializado y en servo pues no tenemos, en PAP no tenemos y en DC no tenemos. ¿Listos? El costo de un variador de velocidad en un AC síncrono es cada vez más económico o esos precios están bajando
En un rotor bobinado es económico, ¿listo? En un servo, muy económico. En un paso a paso, igual, muy económico. Y en un DC, muy económico, ¿listos? Las prestaciones que tiene ponerle un variador a esos motores. Entonces, en asíncrono necesitamos velocidad constante o variable. En rotor bobinado, igual, constante o variable. Y servo paso a paso y DC, simplemente pues velocidad variable. El uso industrial, entonces el AC asíncrono es universal, ¿cierto? Es el que más usamos en el entorno industrial. Rotor bobinado solo lo usamos cuando vamos a hacer reducción. El servo, no sé qué será MH, el paso a paso es posicionamiento y bajo poder, y el DC también lo usamos en reducción. ¿Listos? Ahora, pasemos a otro tipo de actuadores. Entonces, vamos a revisar actuadores neumáticos. Entonces, ¿qué necesitamos para un actuador neumático? ¿Qué componentes? Entonces, necesitamos un compresor, el que va a, obviamente, a comprimir el aire, unos depósitos donde se va a guardar ese aire comprimido. ¿Listos? Tenemos unas unidades de mantenimiento, unos actuadores que básicamente son unos pistones y unas válvulas que van a permitir o bloquear el paso de ese aire. ¿Listos? Entonces tenemos aquí un ejemplo de compresores. Simplemente entonces coge la señal eléctrica y utiliza unos motores para comprimir aire y entonces mantener esa energía en forma de aire a presión, ¿cierto? ¿Cómo sería la hoja técnica de un compresor? ¿Qué variables encontraríamos? ¿Listo? Entonces, ¿qué componentes tiene la unidad de mantenimiento de un actuador neumático? Tiene filtros de aire, reguladores de aire, lubricadores, purgas de condensado. Recuerden nosotros que el aire que nosotros encontramos en nuestros ambientes normalmente pues tiene humedad, entonces tenemos también unos sistemas de poderle purgar esa humedad o sacarle la humedad al sistema, ¿listo? Unos secadores y unos manómetros o indicadores de los niveles de presión. ¿Listos? Ahora, entonces, los elementos finales de ese sistema neumático. Entonces, tenemos unos cilindros con vástago y sin vástago. Tenemos unos cilindros con guía lineal, con medición de recorrido, motores neumáticos, que a diferencia de los eléctricos, pues funcionan con aire, como el que se usa para, por ejemplo, quitar de los pernos a las ruedas de los carros en los talleres. Ese es un motor neumático que pues tiene la ventaja de que tiene un par muy grande comparado a un motor eléctrico, pues tengo bastante fuerza. Y elementos de manipulación como pinzas o ventosas, como por ejemplo la pinza que utiliza el jueguito este para sacar muñecos en un parque de diversiones. Entonces ese utiliza una pinza con característica neumática. ¿Listos? La hoja técnica de un dispositivo, entonces simplemente encontramos ¿cómo se dice? Su simbología, cómo sería un cilindro con vástago, un cilindro sin vástago, etcétera. Y los datos. ¿Qué características tienen las válvulas neumáticas? Entonces tenemos válvulas netamente de control mecánicas, otras electroválvulas, otras que son proporcionales y reguladoras. ¿Listos? Algunos ejemplos, alguna simbología de las válvulas neumáticas. ¿Listo? Y los componentes entonces de esos sistemas hidráulicos ahora, entonces ya no pasamos de aire, sino vamos a utilizar ahora líquidos. ¿Listos? Entonces tenemos unas bombas hidráulicas que lo mismo a través de motores hacen una presión, esta vez ya no en el aire, sino en algún fluido. Unos acumuladores, lo mismo, se encargan de guardar ese fluido bajo presión. Unos actuadores y unas válvulas. Entonces es lo mismo, lo único que cambia es digamos, el medio que estamos controlando. En los neumáticos es aire, en los hidráulicos es algún fluido. ¿Listo? Es lo mismo, tenemos una bomba hidráulica, su equivalente sería un compresor. Tenemos unos hojas de datos, una simbología, qué variables deberíamos tener en cuenta. Unos acumuladores, igual, en el otro caso simplemente es almacenamiento. Y los elementos finales. Entonces,
cilindros hidráulicos y motores hidráulicos. Esto lo vemos, por ejemplo, ampliamente usado en todo el tema de maquinaria pesada. Entonces, todo el tema de retroexcavadoras, por ejemplo, una volqueta, bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permiten? A diferencia del resto de actuadores que hemos visto, pues manejar unas muy grandes cantidades de fuerza y peso, ¿de acuerdo? Entonces aquí la hoja técnica de un actuador hidráulico, lo mismo, su simbología. Válvulas hidráulicas, igual que en la versión pasada tenemos válvulas todo nada, proporcionales, servoválvulas, válvulas eléctricas y reguladoras. ¿Listos? Entonces, algunos ejemplos de electroneumática o servoneumática y cómo entonces sería la recomendación o las características de cada uno de esos accionamientos y cómo los separamos. Simplemente para concluir. Entonces, tenemos neumáticos, hidráulicos y eléctricos. ¿Qué energía utilizamos en cada uno de ellos? Entonces, en el neumático gases, en el hidráulico fluidos y en el eléctrico, pues corriente. ¿Listo? Entonces, ¿qué opciones tenemos en cada uno de ellos? En el neumático, cilindros y motores. En el hidráulico, la misma aplicación, cilindros y motores. Y en el eléctrico, entonces tenemos motores DC, motores AC y motores paso a paso, servomotores, etc. ¿Listos? Ventajas. Ventajas del neumático. Son económicos, son rápidos, tienen una elevada aceleración, poca inercia, son sencillos, son robustos y son ligeros. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esa aplicación, vamos a elegir de acuerdo a esas características. ¿Qué ventajas tienen los hidráulicos? Son rápidos, tienen buena relación potencia-peso, tienen una elevada capacidad de carga, lo que hablábamos, que normalmente lo utilizamos para maquinaria pesada y no necesitan refrigeración. Y los accionamientos eléctricos, entonces, son precisos, son fiables, se controlan fácilmente, encontramos una amplia gama de velocidades de muy lentos hasta muy rápidos y son silenciosos a diferencia de los neumáticos hidráulicos. ¿Listo? Entonces, desventajas, tanto en el neumático como en el hidráulico, el ruido, son muy ruidosos. En el neumático, entonces, es difícil de controlar, ¿cierto? Porque pues tenemos aire a presión que no es, de alguna forma es difícil mantener grandes volúmenes de aire a grandes cantidades de presión. ¿Listos? Y pues, se corroen, teniendo en cuenta que lo que les decía, el aire que utilizamos tiene humedad, entonces hay abrasión y corrosión para estos sistemas. Las desventajas de un hidráulico, entonces lo que ya dijimos, es ruidoso, el tema de los accesorios, las fugas que podemos presentar en su sistema, se puede contaminar igual ese fluido y son costosos. Y las desventajas en el eléctrico, entonces sería pues un poco la potencia, que tenemos unos límites de potencia, y el control cuando estamos utilizando señales AC, que se vuelve, digamos, un poco complicado. Entonces, eso sería la clase de hoy, chicos. No sé si alguien tiene dudas. Profe, ¿usted nos podría hacer el favor y compartirnos ese archivo para Claro. estudiarlo un poco más detallado? Fíjate, este está en la plataforma, en la unidad 2, se llama Actuadores Eléctricos 1. Ok. Ahí está en la plataforma, muy fíjate. Listo, gracias. Dale, con muchísimo gusto. Entonces, chicos, tomamos unos 10 minutos y arrancamos con electrónica industrial, ¿les parece? Bien, sí, señor. Profe, pero yo le voy a hacerle una llamada por el interno Dale, me avisas. para comentarle una pequeña situación acá. Bueno, entonces, chicos, ¿a qué hora nos vemos? ¿10, 10 y media? Se durmieron. No. ¿Qué ordenan? ¿10 o 10? Profe, Dime. su merced irá. Vámonos a las 10 y media, ¿listos? Y hacemos Listo. y la hacemos un poquito más larga porque tenemos un harto tema que revisar, ¿listos? Listo, sí, señor. Vale, entonces nos vemos a las 10 y media, muchachos. Ya nos vemos. Listo, listo, profe. Bueno, gracias, chao.